Seguimos hablándoles de salud en Onda Cádiz Televisión en este sábado y lo vamos a hacer ahora con la colaboración habitual del Colegio de Psicología de Cádiz, Andalucía Occidental, y en esta ocasión de nuevo volvemos a hablar con Marina Martín, que es psicóloga educativa, y le damos la bienvenida de nuevo. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantada de que contéis conmigo de nuevo y con el equipo y con lo que es el Colegio Oficial de Psicólogos. Es importante la salud, que no solamente la centremos en la parte física, sino también en la mental, que es muy importante, y sobre todo la salud mental desde que somos muy pequeños. Precisamente vamos a hablar contigo de este tema, Marina, de la importancia de los más pequeños y sobre todo de darle autoestima. Tú trabajas con niños pequeños y no tan pequeños, y la evolución en los niños es fundamental para que el día de mañana pues sean unas personas que encuentren la felicidad y que tengan una formación plena. ¿Cómo se trabaja la autoestima en los niños, Marina? Es importante, como bien comenta, porque la autoestima es una fortaleza psicológica importante. Es decir, nos puede dotar de ciertas herramientas para que las futuras dificultades que pueda tener en un futuro, pues que la logre solventar de una forma mucho más positiva. Muchas veces, como en el caso en el que yo trabajo y tal, muchos trastornos psicológicos están relacionados con baja autoestima, pero en general sí que es verdad que en la población hay muchos chicos que tienen baja autoestima y es importante trabajarla. Es importante trabajarla no solo a lo mejor incluso en consulta, que en consulta llegan aquellos que tienen incluso más dificultades, sino también desde casa. Desde casa yo creo que es muy importante el trabajar esa autoestima, que si quieres pues vamos hablando de ello y te voy comentando un poquito pautas o estrategias para que puedan reforzarlo o puedan trabajarlo desde casa. Sí, porque obviamente cuando ya tenemos el problema acudimos en este caso a psicólogos como tú, ¿no? Profesionales como tú, Marina, pero también desde casa es muy importante el papel de los papás, y no solamente de los papás, sino de los hermanos, tíos, abuelos. Un poco cómo se plantea yo creo que trabajo conjunto entre vosotros y la familia para que el pequeño pues refuerce su autoestima. Claro, porque el trabajo que podemos hacer desde consulta, yo o cualquier otro compañero, se plantea dentro de ese contexto de una intervención además más artificial, que es dentro de lo que puede ser una consulta. Pero evidentemente estos resultados no van a ser óptimos si no se generalizan en casa. Es decir, las 24 horas del día siguen ocurriendo circunstancias que hay que reforzar desde casa. ¿Cómo pueden trabajar los papás esa autoestima? Pues, por ejemplo, partimos de algo muy sencillo, que es aceptar realmente sus virtudes y sus dificultades, que eso es muy importante, es el transmitirle esa aceptación de te acepto tal y como tú eres, con tus cosas buenas y con tus cosas negativas, y eso es algo muy positivo que se debe de inculcar desde casa. Otras estrategias, por ejemplo, el evitar ciertas comparaciones que muchas veces se hace no de una manera intencionada, pero con los hermanos, con los primos, con los compañeros, etcétera, y tenemos que partir de la idea de que, bueno, cada niño es diferente. Evitar, por ejemplo, frases que puedan hacerle culpable, ¿no? Que muchas veces en momentos de enfadados se puede decir, ay, me vas a matar a disgustos, o qué tonto, o qué tal. Comentarios de ese tipo que realmente en una situación de enfado podemos soltar y evidentemente pueden hacer mucho daño. Reforzar pequeñas cositas, a lo mejor cuando cometen algún error o algo, pues decir, en vez de decir a lo mejor, es que siempre te estás portando mal. No, porque el niño no siempre se porta mal. Es decir, ha ocurrido esto, te has portado mal por tal circunstancia, e intentar de forma concreta detallar qué es lo que ha ocurrido, porque eso ayuda mucho también al niño, sobre todo cuando son más pequeñitos, a comprender ciertas situaciones, porque muchas veces se repite eso de pórtate bien. ¿Y qué significa portarse bien? Portarse bien significa estar sentado, significa no replicar, no interrumpir. Cuanto más concreta sea la información, a él también le va a ayudar a comprender mejor ese tipo de situaciones. Dedicarle tiempo a él, a sus intereses, a que te exprese, a que te cuente, porque es muy importante, que además la autoestima está muy relacionada con el tema de las emociones, ¿no? Y el que realmente él pueda expresar cómo se siente. De todas maneras, la autoestima no es algo unitario y genérico, no hay una sola autoestima, hay muchas áreas de esa autoestima que es un poco lo que tenemos que intentar trabajar. Un niño, dependiendo de la edad que va evolucionando, pues podemos tener, es decir, el área social,
cómo me perciben los demás o cómo yo percibo a los demás, en su autoestima, área familiar, cómo estoy integrado en la familia, cómo me encuentro respecto a mis hermanos, el aspecto físico, el área del aspecto físico que cobra tanta importancia en una adolescencia, el área académica, las notas. Entonces, bueno, hay que intentar, porque evidentemente todos los niños tienen sus virtudes y sus defectos y no en todas las áreas va a destacar, pero es importante hacer esa fortaleza donde sí, intentar potenciar esos aspectos positivos y evidentemente pues, aceptar también sus posibles dificultades que también, porque muchas veces incluso ocurre muchas veces en consulta, ¿no? Le cuesta, por ejemplo, las matemáticas, venga, vamos a clases particulares, perfecto, vamos a trabajar las matemáticas, pero el niño también se le da muy bien dibujo, vamos a apuntarlo también en dibujo, para destacar esos aspectos positivos que también se le dan bien. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta desde la familia. Marina, es muy importante lo que estás diciendo porque los niños no nacen con una autoestima ni alta ni baja, sino muchas veces somos nosotros mismos quienes hacemos que esa autoestima pues no esté como debe estar en cada momento, ¿no? Ese niño, como tú bien dices, se le regaña porque sí, se utilizan frases o palabras que a lo mejor a ellos pues les hace un poco retraerse. Un poco esa autoestima, los padres, y no solamente los padres, sino los adultos en general, pues somos un poco también la que se lo marcamos, ¿no? Claro, la autoestima en los niños va evolucionando es decir, desde 4 años que ya empiezan a tener cierta memoria autobiográfica hasta los 8 o 10 años que pueden tener concepciones de sí mismos más abstractas, tipo yo soy generoso, yo soy así, etcétera. Es muy probable que normalmente de pequeñitos tengan una autoestima más aceptable, pero sí que es verdad que lo habitual es 12, 13 años que suela declinarse, principalmente esa preadolescencia, esos cambios que existen, esas dudas existenciales. Esa autoestima se centra más en el área social, que es lo que hablábamos antes. Entonces sí que es verdad que esa autoestima como que va a ir cambiando de forma habitual por las diferentes etapas evolutivas. ¿Qué pasa? Que si además nos encontramos ciertas dificultades, obstáculos más grandes, pues ahí sí que podemos pinchar. Y es muy importante, como comenta, los papás, el entorno, profes, docentes, es decir, todo el entorno del niño, que evidentemente que si trabajamos en positivo podemos conseguir mucho más cosas de él o de ella, vaya. También, como ha señalado antes, si el pequeño, nuestro hijo o quien sea, destacan algo, es importantísimo hacérselo ver y sobre todo que siga destacando, ¿no? Que siga fomentando esa virtud que tiene, ¿no? Claro, es lo que le comentaba, ¿no? Que muchas veces dice, bueno, le cuesta tal cosa, pues lo apuntamos a clases extraescolares o actividades para trabajar aquello que tiene dificultades, que me parece genial, vamos a reforzarlo. Pero si a él se le da bien dibujo, se le da bien el deporte, se le da bien, pues vamos a fortalecer eso. Y eso también ocurre muchas veces en niños que a lo mejor puedan tener ciertas dificultades para relacionarse, sobre todo en el ámbito académico, en el ámbito del cole. Pues si tenemos la posibilidad de crear nuevos entornos diferentes, fútbol o actividades deportivas o extraescolares de diversa índole, estamos creando diferentes círculos en el que se pueda relacionar con otros niños y puedan tener además diferentes imágenes de sí mismos. Que a lo mejor la imagen de sí mismo en el cole puede ser negativa, el área académica, pero en otras áreas puede ser positiva. Y así podemos al menos intentar compensar un poquito esa autoestima. Porque como yo recalcaba, no es algo unitario, tiene diferentes áreas. Esas áreas sin duda son también fundamentales, ¿no? Para el desarrollo del niño, que después es un preadolescente y la adolescencia quizás sea la etapa más complicada. Exactamente, como comenta, es decir, para cualquier persona, y pienso en mí, yo creo que en ti, en cualquier persona, la adolescencia es una etapa de muchos cambios. Tenemos muchos cambios físicos, tenemos que aceptarnos, es decir, a nivel de aspecto físico nos comparamos, a nivel de área social, a nivel de área académica, además, que muchas veces nos encontramos en consulta, surgen muchas dudas porque tienes que decidir qué vas a hacer con tu vida en una etapa que a lo mejor pues ni te lo planteas o no tienes esa madurez suficiente. Entonces, normalmente la adolescencia, de por sí, por los conflictos y los cambios que ocurren tanto físicos como de tu entorno y demás, pues es un momento crítico. Y es un momento crítico en que lo ideal es intentar tener esa autoestima lo mejor posible, o al menos en diferentes áreas.
Los padres, por supuesto, siempre estamos pendientes de nuestros hijos, intentamos además, bueno, darle lo mejor, Marina, pero muchas veces no nos damos cuenta de esa falta de autoestima que tienen nuestros hijos. ¿Cuándo es el momento? ¿Cómo debemos, en qué debemos darnos cuenta en su día a día para recurrir en este caso a profesionales como vosotros, a psicólogos que estén además especializados en niños, ¿no?, en esa formación, para que ellos consigan salir de esa burbuja un poco en que se han metido, ¿no? Claro, es decir, hay veces que, como comentas, se percibe esa baja autoestima, pero hay veces que tenemos que poner un poco el punto de mira. ¿Cómo podemos detectar esa baja autoestima? Pues nos podemos encontrar rasgos en niños que sean muy perfeccionistas, sean muy exigentes consigo mismos, se frustren muy fácilmente, estén continuamente comparándose con otros niños. Ese tipo de información nos puede dar claves de esa necesidad que él tiene, incluso que necesita continuamente el reforzamiento por parte de los demás para cada vez que hace, bueno, pero lo he hecho bien, no lo he hecho bien, esa inseguridad. Todo eso nos puede dar ciertas claves de plantearnos, bueno, a lo mejor su autoestima no está tan bien como a lo mejor lo que nosotros percibimos, ¿no? Y nos puede dar claves y señales para decir, bueno, necesitamos ayuda, o al menos yo, por mi parte, como papá o mamá o personas que están en su entorno, debo de hacerle más hincapié en la parte positiva, darle más caña en todos los rasgos positivos, en todo lo bueno que tiene, y en aceptar sus dificultades para que podamos sacar su máximo potencial, que de esto se trata. El máximo potencial que además dará un adulto, no digo que perfecto ni mucho menos, pero sí un adulto que sepa encontrar ese futuro, ¿no? Claro, es que una buena autoestima es una fortaleza psicológica muy importante, y eso que nos va a dar lo que muchas veces se habla como resiliencia, esa capacidad para superar obstáculos. No significa que una buena autoestima todo le vaya bien en la vida, no, todo lo contrario, pero ante los obstáculos va a seguir adelante, que realmente esa es lo que le tenemos que transmitir muchas veces a nuestros niños, ¿no? La vida no es perfecta, va a tener obstáculos, pero ante esos obstáculos vas a seguir adelante porque crees en ti mismo, porque tienes esa seguridad de que puedes. Y entonces realmente es eso, el que a pesar de los obstáculos en la vida, al menos vas a seguir intentándolo, aunque no tenga por qué plantearse un futuro espléndido, pero sí resiliente al menos. Algo que has dicho importante, Marina, esa autoestima, que una cosa es el defecto y otra cosa es demasiado. Hay muchas personas que se tienen demasiada autoestima y no sé si el tener de más también es malo. Bueno, sobre todo hay que ser realista, ¿no? Que creo que, bueno, que es importante, ¿no? El ser realista, o por lo menos el ser consciente, que cuando yo comentaba un poco de que hay que saber qué se nos da bien y qué se nos da mal, y ser consciente de nuestras limitaciones para intentar buscar, como cada uno, nuestras herramientas y nuestras estrategias, porque evidentemente nadie es perfecto, y entonces cuanto más aceptemos esa buena autoestima, no significa que es que yo me crea mejor que nadie o el mejor, no, se me da bien esto, pero se me da regular esto, y como se me da regular, pues hago tal cosa, o me acepto simplemente, mi cuerpo físico no es el que me gustaría, pero me acepto tal y como soy y no pasa nada. Entonces yo creo que, bueno, esa autoestima está tanto enfocada en tanto cosas positivas como aceptar las cosas negativas, sobre todo las que no podemos cambiar. Marina, ¿cómo ha afectado en un niño el confinamiento a su autoestima? Porque los niños han estado en casa, no se han relacionado con otros niños durante muchísimo tiempo, desde el mes de marzo, que se dice pronto, hasta el mes de junio aproximadamente, que es cuando ya se empieza un poco esa desescalada. Son muchos meses sin ese contacto, sin muchas veces esas burlas que pueden tener unos niños con otros, unas veces con maldad, otras sin menos, en donde al niño le puede afectar esa autoestima. ¿Cómo ha sido el confinamiento y sobre todo esa vuelta a la normalidad para ellos? Evidentemente, yo creo que en general en la sociedad, y además yo creo que todavía no somos conscientes de las consecuencias que en la propia salud mental y en las personas, cómo está afectando toda esta situación, porque incluso hablamos del confinamiento, pero tras el confinamiento han venido y siguen viniendo muchos meses en los que no salimos de casa o evitamos situaciones sociales. Entonces esto ya no estamos hablando de 3 meses, que ojalá hubiera sido 3, 4 meses o un periodo corto. Esto todavía se sigue alargando. El niño necesita relaciones
relacionarse, el niño necesita sociabilizar. El área social es un área importante en la autoestima y más sobre todo en determinadas edades. Y evidentemente todo esto lo dificulta. Al menos la apertura de los coles, el acudir al centro educativo, pues es un punto positivo en el que al menos tenemos ese nexo de unión, porque bueno, la escuela no solo tiene esa función de área académica, que eso es muy importante, cuando a lo mejor se planteaban ir al cole, no ir al cole, no. Es que la escuela también supone esa función de sociabilizar, de relacionarse con otros niños, que la verdad que es muy necesaria. Normalmente, además, lo que yo atiendo normalmente en consulta, que son niños con otro tipo de dificultades, normalmente incluso chicos con TDAH, problemas de aprendizaje y tal, y además suelen tener dificultades a nivel social, pues evidentemente toda esta situación le está perjudicando en gran medida, porque no tienen esas oportunidades para relacionarse, para sociabilizar, porque se aprende sociabilizando, no hay otra, por muchas herramientas que además nosotros intentamos trabajarlo aquí, pero no llegan a ponerlo en práctica. Entonces, todo esto está perjudicando y yo creo que incluso la situación real de las consecuencias reales de todo esto todavía no la estamos viendo. Y nos queda mucho por ver, vaya. Sí, porque realmente, Marina, esto no ha acabado, ¿no? Llevamos un año desde que se declaró el estado de alarma, pero realmente no hemos vuelto a la normalidad que todos teníamos hasta el pasado 14 de marzo de 2020, ¿no? Y los niños pequeños pues también lo han notado, ¿no? Yo creo que además se habla de muchos héroes, pero muy pocas veces nos fijamos en la vista en los más pequeños, que ellos han vivido un confinamiento muy duro y yo creo que son los que mejor se han adaptado. Exactamente, han hecho un esfuerzo enorme, porque además durante meses, es decir, incluso los adultos podíamos salir a hacer compras, cosas limitadas, pero ellos no han salido. Y como todo esto, y es más, son etapas evolutivas muy importantes en el que se están perdiendo esa sociabilización y es algo que no se va a recuperar. Entonces, y el mero hecho también de relacionarse con sus abuelos, que la verdad que también es algo muy triste porque aquí tenemos muchos niños que tenían una relación muy afectiva con ellos y por desgracia no la tienen. Entonces, como le comento, esta situación es muy desagradable. Esperemos que con la situación al menos de la vacuna podamos proteger al menos a nuestros mayores, porque sí que es verdad que bueno, los niños necesitan a todas las familias, incluidos a sus abuelos, que siempre han tenido un papel súper relevante y que por desgracia ahora mismo se ha tenido que dejar en un segundo plano para poder protegerlos. Entonces, es muy preocupante, la verdad. Y yo creo que además los abuelos tienen un papel primordial en la autoestima de sus nietos, ¿no? Yo creo que son los que más los escuchan, los que más los apoyan, los que más muchas veces los comprenden, ¿no? Curiosamente. Claro, bueno, como siempre se dice, ¿no? Los papás pues como que intentan educar, intentan ser buenos, malos, pero ahí siempre están esos abuelos que miman, que protegen, que aquellos niños, evidentemente aquellos niños que tienen la suerte, porque es una suerte de contar con sus abuelos, son figuras de apego que están ahí. Y eso es importante, tener diferentes figuras de apego porque te transmiten esa estabilidad y que si uno falla o me peleo con uno, tengo a mi abuelo, y eso evidentemente les transmite una estabilidad emocional que es importante. Pues Marina, te damos las gracias por participar de nuevo en Saludablemente, gracias también al Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental, la demarcación de Cádiz, por vuestra aportación cada 15 días y sobre todo por darnos estos consejos a los papás, y me incluyo, que yo tengo dos, y también es muy importante pues conocerlos desde otro punto de vista, sobre todo psicológicamente, y ayudarlos a que crezcan felices, que es lo más importante. Muchas gracias a ti, como siempre. Gracias, Marina.